a meternos en el análisis un poco más profundo de las elecciones primarias y vamos a hablar entonces con Carlos Germano, es el consultor político muy conocido, que ya está en contacto con nosotros. Carlos, buenas tardes. José Piconi y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué hace, Carlos? Hola José, hola Roberto, ¿cómo andan? Buenos días, ¿qué dicen? Acá estamos, medio choqueados todavía por el ¿Cómo, resultado. cómo está Este, el país, no? Como está el país, porque el país, viste, como reaccionó todo, no sé, hasta los mercados, ¿no? Que parece ser un candidato pro mercado el que ganó y los mercados están asustados también. Así que bueno, medio raro todo. Eh, Sí, Carlos, bueno, ¿qué análisis primario haces de estas PASO? ¿Cuál fue la motivación del voto a Milei? ¿Qué análisis haces de esto? a ver, yo diría, te lo marcaría en dos ejes. Es la rebelión de las clases medias y una rebelión que lo hizo a través del voto, por eso es de alto impacto, Ujú. porque en el 2001 la clase media salió a la calle y fue con situación donde se produjeron muertos, donde hubo situaciones sociales que es difícil olvidar en la historia argentina y que a su vez, digamos, un gobierno constitucional esta vez los sectores medios y sectores juveniles, te diría, fundamentalmente del Gran Buenos Aires, Ujú. del segundo y tercer cordón, generaron una rebelión a través de la democracia y que es el día en el cual el soberano es el protagonista absoluto del país, porque es el día que vota. Y me parece que ese voto tuvo mucho que ver con algo que Javier Milei marketineramente manejó muy bien, fundamentalmente en dos palabras, que es muy importante la síntesis en un proceso electoral. Uno es casta, que creo que se internalizó de norte a sur y de este a oeste en todo el país. Digamos, el tema de la casta entró como a fuego. Ujú. Y él, digamos, de alguna manera se puso como que era el representante del nosotros, porque es nosotros o ellos. Ellos es la casta, es la dirigencia política, sindical, empresarial, muy ligado siempre a los bienes del Estado y que del todo nosotros, como dice Milei. Y la otra palabra que logró sintetizar con mucho éxito fue dolarización, Ajá. sin explicar nunca, porque tampoco se entiende cómo es la dolarización, pero la decodificación popular, fundamentalmente en sectores populares importantes, que la están pasando muy mal, fundamentalmente gente de, digamos, nivel socioeconómico bajo y de 40 años para abajo, vamos a cobrar en dólares. La decodificación es vamos a tener dólares, con lo que significa simbólicamente la moneda norteamericana. En ese escenario, yo te diría con el cansancio, con el hastío, con la bronca, con lo que cuesta llegar a fin de mes, con una economía total del día a día totalmente desquiciada, con un dólar que cuando marca la agenda política y mediática empieza a haber problemas porque los precios saltan por las nubes, yo te diría que esto es de alguna manera la consecuencia que se vio en ese 30% que Javier Milei obtuvo el domingo último y donde ganó en 16 provincias. Ujú. Y Carlos, ahora cómo te imaginas lo que viene de acá a las generales de octubre? Digamos, son 60 días. ¿Qué escenario te imaginas? ¿Qué puede hacer Juntos por el Cambio? ¿Qué puede hacer el gobierno, digamos, Massa en este caso, como para intentar revertir esto? Porque, o sea, también vos no desconocerás que hay un voto a ganador también que se produce. eh,
¿O hay algún motivo como para el que votó a Milei no lo vaya a votar ahora en el medio del debate? Digo, parece un escenario complejo para el resto de las fuerzas. Yo creo que sí, yo te diría que el voto a Milei es lo más parecido a cuando alguien sale del closet. Una vez que Ujú. salí del closet es muy difícil volver. O sea, ese es un voto, no te digo todo, pero es un voto bastante firme. El que se animó a votar a Milei es muy difícil que retroceda. Puede haber un margen chico de población que diga, bueno, es paso, tengo la posibilidad todavía de la general, eh, y, y puedo cambiar el voto y hacer un voto mucho más, si querés, pensante. Sí, creo que acá están jugando dos líneas. Una son aquellos agrupaciones que no llegaron al 1.5, que son más o menos unos 720.000 sufragios, que hay que ver para dónde van. Y después yo te diría, el 31% de sufragantes no concurrieron a votar. Eh, en, si vos seguís el patrón histórico, José, Ujú. normalmente entre las pasos y la general, siempre crece un 6-7%. Pasó Ujú. en el 2019, pasó en el 2015, hay un crecimiento. Me parece que ahí es donde van a tener que trabajar ambas coaliciones, a ver si pueden llegar con un discurso, eh, que pueda ser optimista para ese grupo que puede crecer en una elección general. Yo de las dos coaliciones la que más dificultades le veo es al gobierno, ¿no? Es al oficialismo, porque Sergio Massa está luchando con algo que es muy complicado, que es la economía del día a día, esa microeconomía donde, realmente saltó por los aires, con una devaluación del 20%, sin ton ni son, porque las devaluaciones tienen sentido si hay un plan de estabilización y un plan económico detrás. Acá lo que se vio es un acuerdo que con el fondo habían hecho y que lo hicieron después de las pasos. Durante 72 horas no dieron ningún tipo de respuesta, fue nada más que un comunicado del Banco Central, la desaparición directamente del presidente de la República y de la, vicepresidenta de la República, sin dar, y todavía no dan ningún tipo eh, de diálogo con la sociedad, una sociedad esperando que las máximas autoridades puedan hablar. Y un ministro de Economía que tiene que luchar en el día a día y en el día a día planteando lo de siempre, que van a retrotraer los precios a los primeros días de agosto, cuando todos sabemos que esto es casi imposible. Ya esta situación la Argentina la ha vivido permanentemente, esto no es un hecho nuevo. Y me parece que lo que sí quedó claro, lo difícil que está resultando la, la doble candidatura, digamos, de Claro. ser candidato a presidente y a su vez ser ministro de Economía. Me Ujú. parece que, y a su vez creo que hay otro dato, José, Roberto, que hay que tenerlo en cuenta. Los gobernadores ya obtuvieron su resultado, muchos de ellos renovaron, otros lograron imponer sus candidatos, y la verdad que el compromiso de los gobernadores con la fórmula oficialista fue al menos de regular para abajo, ¿no? O sea, ejemplos como el de Tucumán, donde, Osvaldo Jaldo fue electo gobernador de la provincia con el 54% de los votos, y donde sí Milei tenía un candidato que fue Ricardo Bussi, que sacó solamente el 4% de los votos. Javier Milei ganó la provincia de Tucumán. O lo de San Luis, donde el peronismo o el oficialismo salió tercero. Me parece que, eso no sé si se puede revertir. Puede haber discusiones, por eso digo que es un escenario complejo para Sergio Massa y la Unión por la Patria, porque fundamentalmente
el peronismo perdió algo que es la esencia del peronismo, que es la ética, que es la épica y la mística. Y yo creo que hoy Unión por la Patria no tiene épica ni tiene mística, ¿no? O sea, de ahí que hay sectores medios que históricamente pudieron haber acompañado, pero hoy se sienten totalmente alejados de esas propuestas, ¿no? Propuestas por ahí que planteaban digamos, hablar de la patria, hablar del pueblo, con representantes que indudablemente la gente no los acompañó. Juan Grabois, que es uno de esos abanderados, sacó solamente el 5%, o Emilio Pérsico y su movimiento Evita, que también hablan de que son los representantes genuinos del pueblo, han tenido también un paso electoral de malo a muy malo. Digo, una clase media que de pronto dijo basta, ¿no? Dijo basta a un ciclo político que entró, digamos, en los finales, un ciclo político del 2001 a la fecha que me parece que está empezando a tener un cierre. Y Sí, te termino con esto sí, cortito, dale. la segunda es la coalición Juntos por el Cambio. Ah, Yo creo que, eso sí, sí. ¿cómo? Perdón. No, 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 a eso te quería preguntar justamente por Patricia Bullrich, ¿no? Ahora en qué situación queda y Juntos por el Cambio, ¿qué análisis haces de la elección que hizo? Yo creo que Patricia Burrich sabe perfectamente que hoy tiene muy buenas posibilidades de aglutinar bajo su liderazgo todo el caudal de Juntos por el Cambio, porque el votante Larreta, ese 11%, hoy no tiene muchas posibilidades. Está alejado, digamos, de las propuestas más duras, que es la de Milei, pero no es un voto kirchnerista, y hoy esos votantes que eligieron a Larreta lo ven a Massa muy mimetizado con el kirchnerismo. Así que yo te diría que Patricia Burris, si puede, digamos, transmitir un liderazgo genuino, yo te diría que las posibilidades de ser competitivo en la segunda, el 22 de octubre son muy importantes. Salir a buscar esos 6, 7 puntos que pueden ir a votar, tratar de buscar lo que más cercano puede estar a esos 700, un poco más de 700.000 votos de los que no llegaron al 1,5 que marca la ley para pasar a ser candidatos. Te diría que va a tener que trabajar mucho políticamente, no es una elección fácil, pero yo la veo a la coalición Juntos por el Cambio un poco mejor parada que la de la coalición Unión por la Patria, ¿no? O sea, me parece que va a tener que tener un liderazgo más fuerte y empezar a dejar atrás el protagonismo que quiere Mauricio Macri. Mauricio Macri, creo que el ego de Mauricio Macri lo pudo más y hizo tener una mayor participación en estas últimas semanas, que te diría que eso sí puede perjudicar a Patricia Bullrich. Pero digo, si logra políticamente generar es la opción opositora con más desarrollo territorial, con más desarrollo institucional, donde hay gobernadores, donde hay diputados provinciales y nacionales, donde hay senadores provinciales y nacionales, donde hay una red de concejales muy importante. Yo te diría que eso es mucha política, mucho, digamos, discurso para poder explicarle a la gente que los cambios hay que hacerlo, y aparte con un dato central, José, Roberto, que no se tiene que desperfilar. No Ujú. tiene que ir a buscar el voto más de centro. Yo creo que el voto Larreta, que podía ser un voto diferente a los que pudieron apostar por Bullrich en ese escenario de coaliciones opositoras, te diría que hoy está mucho más cerca de, de Bullrich que de Massa o que de Milei. Ujú. De acuerdo con tu análisis, ¿vos pensás que la reaparición de Cristina, como le están exigiendo algunos sectores
de Unión por la Patria podría alterar un poco las intenciones de voto del masismo. Y otra cosa, ¿a vos te parece también que si Massa entrega una suma fija, hay una mejora en los sueldos y demás, el golpe que está generando la devaluación o podría generar algún tipo de elemento o piso como para poder intentar rebotar el oficialismo, o a vos te parece que ya está todo jugado? Yo la verdad, Roberto, lo veo difícil eso. A mí me parece más, yo creo que Massa, sin diferenciarse totalmente, yo creo que tendría que buscar una diferenciación con Cristina Kirchner. Yo lo que empiezo a ver de Cristina Kirchner es que Cristina Kirchner tiene más que ver con el pasado que con el futuro. Creo que simbólicamente hay un dato que tenés que ponerlo en el análisis, que fue también lo que pasó el domingo en la provincia de Santa Cruz. Después de 32 años, el kirchnerismo perdió esa provincia, que era un poco su casa. Me parece que está hablando, eso sí que está hablando de un fin de ciclo, y yo te diría que Massa tendría que no repetir los errores de Daniel Scioli en el 2015, cuando nunca se animó a marcar aunque sea una pequeña diferencia. Yo creo que Massa necesitaría generar algún tipo de giro, no te digo de ruptura ni nada por el estilo, pero sí marcar diferencias claras, porque si no Massa quedó muy mimetizado con Cristina Kirchner. No solamente con un mal gobierno del de Alberto Fernández, yo creo que lo de Cristina es mucho más duro, más ideológico, y me parece que Massa en eso tendría que marcar alguna diferencia pública, a pesar que son dos cosas distintas, ¿no? Yo diría que lo de la participación de Cristina en la campaña, de tener más participación, yo creo que lo perjudicaría más a Sergio Massa, porque la gente que lo votó, y hay mucha gente que son el voto duro, eso ya está y no creo que se vaya, saben que Cristina está ahí. Yo creo que tiene que atraer votantes de sectores medios, fundamentalmente Sergio Massa, y la figura de Cristina creo que aleja, no acerca. A mí me parece que la posibilidad de Massa para poder eh, mejorar la peor elección de la historia del peronismo. Él tiene un sallo que la historia se lo va a poner, ¿no? Porque en definitiva el candidato fue él. Desde el año 46, cuando nace a la vida pública del peronismo, nunca hizo una tan mala elección. Bueno, me parece que ahí va a tener que imaginarse mucho, pero yo diría no cercano a Cristina o a Máximo Kirchner. A mí me parece que eso hoy por hoy es más lo que resta que lo que suma. Carlos, hablamos de Cristina, el resultado de Santa Cruz, que es muy emblemático. Hablaste un poquito de la figura de Mauricio Macri y te quiero llevar estas dos proyecciones hacia la performance de Milei. ¿Podríamos estar asistiendo a un cambio de escenario político, digo, a un cambio de estas dos coaliciones que han como monopolizado la vida pública en los últimos 10 años, si querés, un poquito más? ¿Esta aparición de Milei podría estar anunciando eso? Yo creo que si Milei se consolida, yo te diría que va a haber una reconfiguración muy fuerte en ambas coaliciones. Y también creo que hay muchas de ambas coaliciones que se pueden acercar a Javier Milei. Fíjate vos que lo que se está viendo de Javier Milei, a medida que se van conociendo algunos nombres, son todos nombres conocidos y que tuvieron activa participación en los años 90. Ujú. No hay nada nuevo, no hay nada innovador. Creo que lo innovador es el discurso y el personaje creado por Javier Milei. Pero cuando empezás a ver los nombres que están circulando, son nombres que tienen una historia, que tienen un paso por la función pública, y sin entrar a juzgarse, pero digo, no hay nada nuevo, así que yo te diría
que necesita a la casta que él tanto critica para poder, digamos, generar una propuesta más integral si le toca hacer gobierno. Pero lo que sí tengo claro es que si Milei es electo, indudablemente va a haber una reconfiguración absoluta de las coaliciones que dominaron fundamentalmente la vida pública. Por esto estoy hablando de como que empieza a haber finales de ciclo en los últimos 20 años en la República Argentina. Claro. Carlos, ¿cómo analizarías que todo el mundo dice, o vos hablabas con los chicos en las escuelas, y que había un voto ahí mayoritario de los jóvenes hacia Milei? Las dos coaliciones tradicionales abandonaron el objetivo de los jóvenes, no le hablaron a los jóvenes. ¿Qué fue lo que sedujo a los jóvenes de esto de Milei? Yo creo que lo de los jóvenes, creo que fundamentalmente son jóvenes no militantes, no son jóvenes con ideología, son jóvenes que por ahí en los sectores medios compraron al personaje, un personaje en el cual se anima a decir cosas políticamente incorrectas, y en los sectores más populares del segundo y el tercer cordón, cuando vos tenés que los intendentes sigues hablando siempre lo mismo, pero como días como ayer cuando llovió todo, bueno, ustedes lo padecieron en La Plata nuevamente, pero en los barrios de tanto de La Plata como del Gran Buenos Aires se volvieron a inundar, no podía salir por el barrio, agua y barro que hoy está quedando, con casas inundadas, digamos, es más de lo mismo. De pronto mucha gente dice, pero ayer veía un video donde un muchacho joven de La Matanza decía, Espinosa no tiene problema porque vive en Puerto Madero, y vos veías toda la cantidad de barro y agua que había en un barrio de González Catán. Digo, esa gente hoy dijo, che, si votamos una cosa distinta, busquemos otra cosa. Y este hombre, y bueno, y probemos con este hombre, no estuvo nunca. Y bueno, me parece que son esas situaciones en las cuales la política nunca lo vio, nunca le interesó tampoco, y que de pronto se encontraron con digamos, revolución, me animaría a decirte, o este impacto tan fuerte que duele mucho para la política. ¿Por qué? Porque fue a través del voto popular. Y cuando el voto popular, viste, castiga, obviamente la dirigencia política tiembla. ¿Sabes lo que yo estaba viendo, Carlos, como una de las características de estas elecciones? Es que mientras a nosotros, al menos acá en La Plata, nos pasaban boletas de todos los candidatos de distintos colores, desde la izquierda, desde Massa, desde las distintas opciones que presentaba Juntos, Milei no aparecía en boletas, solo que aparecía una profunda participación en las redes sociales. O sea, prácticamente toda la campaña de Milei fue a través de las redes sociales, y eso cojó muy hondo en justamente los sectores juveniles. Pero también me parece que esos son sectores cuyo voto es muy volátil, o sea, de la misma manera que lo enamoró el personaje Milei, puede generar una reacción contraria bastante fuerte. ¿A vos qué te parece ese análisis? A ver, no hay una razón, Roberto, hay razones. Digo, yo la percepción que tengo es que el que salió a la luz y votó por Milei, por ahí es difícil que pueda retroceder. Creo que puede haber, no te lo puedo cuantificar, puede haber algún voto que dijo, che, ¿qué hicimos? O gente que fue y dice, es paso, voy y voto. También puede pasar esto que decís vos, que lo vas a ver, ¿sabés dónde lo vas a ver mucho? En que por ahí aumente la cantidad de electores que hay entre Paso y generales. Si eso pasa, digamos, si es más del 5 o 6%, si pasa, digamos, te diría, votó el 69%. En la provincia de Buenos Aires un poco menos. En la provincia de Buenos Aires creo que hay 2 puntos menos de los que fueron en lo nacional. Si pasa el 75 nacional, yo te diría
que crecen las posibilidades de Patricia Bullrich o de Sergio Massa. Si el proyecto es 6%, yo te diría, habría que ver ahí qué puede pasar, pero a mí la percepción que tengo que el voto Milei es un voto duro en mucho, digamos, mayoritariamente. Puede haber ya te vuelvo a repetir, una diferencia de alguien que pueda cambiar, pero el voto duro mayoritariamente creo que se va a mantener. Ahí está. Carlos, muy claro como siempre, te agradecemos mucho el contacto y bueno, y seguramente te vamos a llamar antes de las generales para que nos des otro pantallazo, a ver cómo ves el escenario. Totalmente, así que, pero te vuelvo a repetir, lo que más rescato, José, sí, es que el asombro, la explosión, lo que surgió es a través del voto popular. claro. Fue sin violencia, Ujú. sin muertos en las calles. Esto me parece que lo marco porque después de 40 años, votamos, esta vez cumplimos 40 años del voto, ¿no? Y me parece que es un paso adelante de la sociedad argentina en un momento, te digo, yo te diría de los más difíciles que nos tocó vivir en estos 40 años, ¿no? Porque fundamentalmente, Roberto, José, lo que no estamos teniendo nosotros y poder prever, y acá también entendés un poco el voto Milei, es que no se está pudiendo prever futuro, que es lo peor que le puede estar pasando a una sociedad, no imaginar futuro. Claro. Carlos, ahora, o sí, la última. ¿Cuánta responsabilidad hay en el voto a Milei del kirchnerismo o de Juntos por el Cambio? ¿Cuánto contribuyeron, crees vos, a que este fenómeno emergiera con tanta fuerza? Y yo creo que tiene mucho que ver. Primero porque venís de una defraudación muy fuerte en el voto 2015 a Macri. Yo por eso a Macri lo llamo estafador de ilusiones. Uh-huh. Y en el 2019 lo mismo. La gente pensó que Alberto era el ala moderada y que podía hacer los cambios necesarios. Y esto no ocurrió. Creo que fue más bien muy, muy malo el gobierno de Alberto Fernández y que creo que lo demuestra lo que está pasando ahora, un presidente que está totalmente desaparecido. Y creo que lo de Juntos por el Cambio, yo me animaría a decirte que es bastante normal lo que pasó, pero la sociedad tampoco estaba acostumbrada a que las internas son estos son las internas es la lucha por el poder, así que es bastante lógico lo que pasó marcando las diferencias. La sociedad interpretó que parecían dos partidos distintos, que no había ninguna posibilidad de unir. Una cosa era Rodríguez Larreta y otra cosa Patricia Bullrich, y esto creo que jugó muy fuertemente a favor de Javier Milei. Uh-huh. Carlos, ahora sí, un abrazo grande, muy amable como siempre. Abrazo grande, que Abrazo. tengan buen fin de semana largo. Gracias igualmente. Igualmente. Bueno, pasó Carlos Germano, analista político.